Buenos días, jóvenes. El día de hoy tenemos el tema de historia del Perú, desde la reconstrucción nacional ya hasta el oncenio del presidente Augusto Beleguía, ¿ya? Muy bien, ¿a qué se denomina reconstrucción nacional? Eh, Quisiera, por favor, que me podrían contestar por micrófono y decirme si me están escuchando, jóvenes. Si me están escuchando, contésteme, Sí, por favor. profesor, sí se le escucha. Ya, muy bien, muchas gracias. Ya, muy agradecido. Acá tienen ya la separata. Entonces, el doctor Jorge Basadre, después de la guerra con Chile, estableció un periodo que él llamó Reconstrucción Nacional y que, que abarcaría de 1883 a 1899. Como ustedes pueden ver aquí, este periodo se divide en dos subperiodos. Uno, el segundo militarismo, que comienza en 1883 con el gobierno del general Miguel Iglesias y termina en 1895 con el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Ya. El otro subperiodo es el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, que duró 4 años, 1895-1899. Entonces, estos dos subperiodos, el segundo militarismo, ¿ya? Y el segundo gobierno de Nicolás de Piérola forman parte de lo que Jorge Basadre llamó la reconstrucción nacional. Había que reconstruir el Estado, ¿no? Después de la guerra con Chile. Terminando la guerra con Chile, Perú quedó en cuidados intensivos. Perú quedó en un estado agónico. Pero felizmente que ese estado no murió, porque gracias a la sierra logramos derrotar a los chilenos. Los chilenos se fueron de Perú porque ya no podían y entraron en contradicciones con los ingleses, ¿ya? Por el salitre que nos habían quitado a nosotros. Y al final ese salitre cayó en manos de una poderosa empresa inglesa, la empresa John Norton. Entonces, el conjunto de medidas educativas, administrativas, militares, económicas, que decretaron los gobernantes durante durante la reconstrucción nacional, ¿no? Forma parte del tema que vamos a ver. Acá tienen a personalidades destacadas y entremos a ver el segundo militarismo, ¿no? Ya les he dicho, el segundo militarismo arrancó con el gobierno de Miguel Iglesias. ¿Por qué nuevamente, ahí viene la pregunta causas, por qué tuvimos otra vez segundo militarismo, ¿no? Bueno, por la derrota con Chile hizo que quiebre económicamente los hacendados del Partido Civilista. Como dice acá, crisis del Partido Civilista. El partido que lo fundó Manuel Pardo, ¿no? El partido de los hacendados costeños, el partido de los hacendados que se metieron a vender guano, los ex consignatarios del guano, y que no tuvieron la capacidad de defender el salitre de Tarapacá. Los chilenos nos quitaron el salitre, ¿no? Este partido, esta gente rica, no estaban capacitadas para reconstruir el país, estaban quebrados. Entonces, el liderazgo cayó nuevamente en los caudillos militares, porque ellos fueron los que hicieron resistencia a los chilenos y ellos fueron los que obligaron a Chile a que se vaya. ¿Ya? Así es. Dos caudillos muy importantes. Un caudillo que representa la claudicación en la guerra con Chile y otro caudillo que representa la resistencia en la guerra con Chile. La claudicación la representa Miguel Iglesias. La resistencia la representa Andrés Avelino Cáceres. Cáceres tenía razón cuando decía resistir, resistir, que Chile ya no puede más. En realidad, Chile ya no podía, ¿no? En la sierra peruana. Gastaba demasiado. Y todos los cupos que cobraban los peruanos se le iba en eso, en gastos. Además, Chile entró en contradicciones con Inglaterra, el país que lo apoyó. Entonces, lamentablemente, Iglesia le hace favor a Chile
cuando le solicita la paz. No es como dicen, ¿no? Que para de una vez terminar la guerra, para que no haya más derramamiento de sangre. No, no es así. Miguel Iglesias le solicita la paz a Chile porque los campesinos de las guerrillas, de las montoneras, le reclamaban tierras. Y Miguel Iglesias, como hacendado cajamarquino, como terrateniente, no quería hacer una reforma agraria, no quería darles sus tierritas a los campesinos de las montoneras, porque implicaba que no iban a tener mano de obra. Entonces ellos defendían sus intereses económicos y le hicieron el favor a Chile, ¿no? Porque Chile, el que debería solicitar la paz era Chile. Entonces Iglesias se adelantó llegando a un acuerdo con los chilenos y, digamos, traicionándolo a Andrés Avelino Cáceres, ¿ya? Así es. Características de este segundo militarismo. Bueno, la crisis es que nos dejó la guerra. Segundo, la inestabilidad política. Porque si queremos reconstruir un Estado totalmente debilitado por la guerra, lo primero que tendríamos que hacer sería estar unidos. Pero lamentablemente no hubo esa unión. Como dice acá, inestabilidad política por guerras. Dos guerras muy fuertes. La guerra de Cáceres contra Iglesias por el poder, por la presidencia. Y segundo, la guerra de Nicolás de Piérola contra Cáceres por el poder, por la presidencia. Entonces, ustedes podrían decir, si los peruanos estamos peleados entre nosotros y en guerra, Chile podría aprovechar para volvernos a atacar. No, Chile tampoco no podía, porque Chile había entrado en una disputa muy fuerte con Inglaterra, y era por el salitre peruano, por el salitre de Atacama, que le quitaron a los bolivianos, y el salitre de Tarapacá, que nos quitaron a nosotros, ¿ya? De tal manera que Chile no aprovechó esta desunión entre los peruanos. Ya, terminando la guerra, los que tenían problemas era la clase terrateniente, los terratenientes de la costa como los terratenientes de la sierra. Entonces, deterioro, como dice acá, de la hegemonía terrateniente. Es por eso que ante esas circunstancias, los políticos de siempre, aprovechados y oportunistas, comenzaron a formar partidos políticos, ¿ya? Así es, uno de ellos, lamentablemente, fue Cáceres. Cáceres se dio cuenta que a través de un partido político podría llegar a la presidencia. Por eso que fundó el Partido Constitucional. Si los civilistas tenían su partido, que era el partido de los ex cocinatarios peruanos y los hacendados costeños, los hacendados de la sierra no tenían partido político. Por eso que Cáceres funda el Partido Constitucional, que representa a los hacendados de la sierra. Otro oportunista fue Nicolás de Piérola, que fundó el Partido Demócrata, que tuvo un papel muy negativo en la guerra con Chile y que hasta ahora no nos dan explicaciones por qué cuando los chilenos humillaron Lima, tomaron Lima durante 3 años, Nicolás de Piérola se fue del país, inclusive se dice con pasaje pagado por los chilenos, ¿ya? El que sí representa la dignidad de Perú fue Cáceres, que se fue a la sierra y allí organizó la gran resistencia con las montoneras y guerrillas. Este hombre, que hizo un papel muy malo en la guerra con Chile, me refiero a Nicolás de Piérola, hoy funda el Partido Demócrata, con una finalidad, querer ser presidente. Así es, ¿ya? Un hombre de sentimientos sociales y con una ansia de justicia, Manuel González Prada fundó el partido La Unión Nacional, en su idea que los marginados y oprimidos del Perú, campesinos y trabajadores, deberían tener un partido. Por eso que Manuel González Prada fundó la Unión Nacional, ¿no? Iglesias, 3 años en el gobierno, gobierna
representando a los hacendados cajamarquinos, pero la mayoría de hacendados del Perú no lo reconocen. El pueblo peruano tampoco. El único que lo reconoce como presidente es Chile. Prácticamente Miguel Iglesias es un representante de Chile en el Perú. Así es, ¿ya? Y se dedicó a reorganizar el Estado. Para eso hizo que se reaperture instituciones culturales, educativas, judiciales, administrativas. Reorganizó la Biblioteca Nacional, cuya dirección se lo dio a Ricardo Palma. Reaperturó San Marcos, el colegio más prestigioso de ese momento, que ya era colegio nacional o colegio estatal, el Colegio Guadalupe. Pero como todo terrateniente, cuando quieren sacar eh, al Estado de una crisis, siempre se fijan en el pobre pueblo, en la gran masa, y lo primero que hacen es cobrar el impuesto. Eso fue lo que hizo Iglesias, eh, estableciendo un impuesto que Mariano Ignacio Prado ya había establecido después de la guerra con España, ¿ya? La contribución personal y los trabajos de la República. Prácticamente era como si fuese el tributo indígena de la época virreinal y la mita que había establecido Toledo en la época del virreinato. Entonces chocaron con el pueblo, aunque también la contribución personal se la pedían a la clase media. Esto provocó una rebelión, ¿ya? Una rebelión campesina en Ancash, en Huaraz. Se levanta el alcalde de indios de Huaraz, Atusparia, contra estos impuestos a la contribución personal y contra el reclamo de tierras, ¿no? Fue un reclamo antifeudal. Pero también se levantó gente de la clase media, pequeños comerciantes, pequeños propietarios que habían en Huaraz, ¿no? Entonces, el gobierno soluciona el problema quitándole algunos impuestos a la clase media, en algunos casos también le rebajó, y lo cual hace que la clase media se retire de la lucha. Se quedó Atusparia, pero va a ser Atusparia derrotado por el ejército de Miguel Iglesias y asesinado. El otro líder que continuó la lucha, Ushku Pedro, también fue asesinado. Lo que se le recuerda a Miguel Iglesias es que reconstruye el muelle del Callao, estableciendo el dársena en el Callao, y muertos los líderes campesinos, Cáceres inicia la guerra contra Iglesias. Cáceres logra derrotar a Iglesias en Jauja, en Guaripampa, donde le corta el puente colgante, dejándole varado al ejército de Iglesias. Esta astucia de Cáceres se le conoce como la Guaripampeada. Esto le permitió a Cáceres venir de Jauja a Lima, y cuando Iglesias ve que no tenía ejército que lo respalde, Iglesias renuncia, dejando el gobierno al doctor Antonio Arenas. Antonio Arenas va a gobernar Perú, ¿ya? Desde diciembre de 1885 hasta agosto de 1886. Convoca elecciones en las que participaba solo, creo que a lo mucho el 2% de peruanos, nadie más, y salió ganando la persona que fue la esperanza del campesino pobre, de los artesanos peruanos, y también fue la esperanza de los ricos hacendados que no la apoyaron durante la guerra con Chile. Por eso que Cáceres toma la presidencia en nombre de su partido que él fundó, el Partido Constitucional, ¿no? Y con el apoyo del Partido Civilista, como dice acá, alianza con el civilismo. ¿Por qué se unen? ¿No? Se unen porque ambos tienen la misma necesidad: reconstruir sus haciendas, reconstruir su economía de ellos. En esta reconstrucción estatal, lamentablemente,
ni Cáceres, peor sería Iglesias, a ellos no les interesaba el pueblo, no les importaba el campesino. Cáceres entonces como presidente, Cáceres como político, va a ser una gran decepción. Eso opaca lo que hizo como el brujo de los Andes en la guerra con Chile. ¿Ya? Inclusive Cáceres dijo que no iba a reconocer el Tratado de Ancón que firmó Iglesias con los chilenos, pero cuando entra a gobernar, sí lo reconoce. ¿Ya? Todo el mundo pensaba que como Cáceres no reconocía el Tratado de Ancón, continuaría la guerra contra los chilenos, ya debilitados, pero no lo va a hacer así, por una razón. A Cáceres más le interesa la presidencia. Y como hacendado, no te olvides, Cáceres piensa como terrateniente. Él es un rico propietario de Acuchano. Igual que los hacendados costeños del Partido Civilista, lo que a Cáceres lo que le interesa es reconstruir su hacienda. Pero ¿cómo? Si antes de la guerra y durante la guerra, la deuda externa de Perú cayó en manos de la banca inglesa. Y la banca inglesa decretó el congelamiento, la banca inglesa decretó el congelamiento del crédito para Perú. Esta clase elitista o oligárquica peruana sabían que no podían reconstruir sus haciendas si es que no tenían préstamos. Y los bancos de Inglaterra, los bancos de Europa que lo dirigían los ingleses, decían bien claro, a Perú no se le debe pagar si no cancela no se le debe prestar si no cancela su deuda externa. Entonces, el problema principal para esta oligarquía era el pago de la deuda externa, ¿no? Ese problema no era del pueblo peruano. El pueblo, pero el campesino quería sobrevivir sembrando, ¿no? Y por eso que reclamaba de tierras, ¿no? Es por eso que Cáceres acepta la propuesta de Miguel Grey, presidente del Comité Inglés de Tenedores de Bono de la Deuda Externa de Perú. Y Grey le dice al gobierno de Cáceres que esta casa inglesa le va a cancelar la deuda externa a Perú. Perú debía 51 millones de libras esterlinas. Y le dijo, nosotros le pagamos la deuda a Perú, reconstruimos los ferrocarriles destruidos durante la guerra y construimos 168 kilómetros más de ferrocarriles con la finalidad de que me den concesiones. Ahí se firma el tan criticado contrato Grey, ¿no? A cambio, como dice, del pago de la deuda externa. Grey iba a pagar la deuda externa, no. Cáceres pedía que se firme el contrato Grey de todas maneras, a pesar de concesiones tan graves que Perú daba, que prácticamente nos convertía en una colonia de Inglaterra. Pero a Cáceres no le interesó. ¿Qué pedía la Casa Grey? ¿Qué pedía la banca inglesa? La banca inglesa pedía, uno, que Perú le entregue los ferrocarriles por 66 años. Dos, toda nuestra reserva de guano, 3 millones de toneladas. Tres, toda nuestra reserva agrícola de la selva, 2 millones de hectáreas. Cuatro, libre navegación por el lago Titicaca. Cinco, el pago de 33 cuotas anuales y cada cuota de 80.000 libras esterlinas. Seis, libre disponibilidad de los puertos peruanos. Siete, supervisar el manejo fiscal de la economía peruana. O sea, nos estaban controlando, nos convertían en colonias. Hubieron voces valientes que protestaron. Uno de ellos fue José María Quimper, líder del Partido Liberal. Y Quimper le dice a Cáceres de que Perú sí puede negociar,
Es cierto que nos van a librar de la deuda externa, pero Perú está entregando demasiado. Inclusive José María Quimper utilizó una palabra, ¿no? Estamos entregando nuestra alma, le dijo, ¿no? A Cáceres no le importó. ¿Cuál fue su respuesta? Expulsó del país a Quimper y 19 diputados que lo apoyaban. Y Cáceres aprobó así, a rajatabla, ¿ya? El contrato Grey. Dice que para que el Estado tenga dinero, se crearon las juntas departamentales, igual como lo hizo Manuel Pardo cuando creó los consejos departamentales. Y eso fracasó por ese problema que hasta ahora nosotros seguimos viviendo. ¿Cuál? El centralismo peruano. Porque la economía peruana se maneja desde Lima. La idea de que cada departamento maneje sus propias rentas en la práctica no se cumplió. El otro problema era la devaluación de la moneda después de la guerra con Chile y la hiperinflación que viene después de cada guerra, ¿no? El gobierno solucionó su problema, pero no lo del pueblo. ¿Cuál? Desaparición del billete fiscal. Y restablece, ahí dice estableció el sol de plata, debería decir restablece, porque ya le dije, San Román fue el que creó el sol de plata, ¿no? ¿Qué sucede? Cambió más de 9 millones de soles en billetes que no servían, 9 millones de soles devaluados por 250.000 soles de plata que sí valían, ¿ya? En este sentido, con este cambio, el gobierno soluciona su problema manejando una plata de mayor valor, pero esto no pasó con el pueblo. Como siempre, el pueblo se las tenía que ver como sea. Los campesinos ofreciéndose de peón o de sirviente a los hacendados. Y los que tenían sus pequeñas tierritas se iban a las comunidades campesinas arriba, en los Andes, a 4.000 metros sobre el nivel de mar, para que el Estado no le quite sus tierritas. Y casi igual que la época de los virreyes, ¿no? Así es. Extranjeros fundaron bancos, los italianos fundan el Banco Italiano, ¿ya? Que hoy es el famoso BCP. Cuando este italiano se casó con una peruana, su hijo, su nieto, algo así, se va a llamar Dionisio Romero. Hoy el hijo de Dionisio Romero se llama Dionisio Romero Pauletti, el dueño del Banco de Crédito de Perú, descendiente del Banco Italiano. Y con Cáceres se inicia por primera vez la explotación del petróleo. El primer yacimiento donde se explota petróleo es la Breva y Pariñas. Y la empresa que saca el petróleo de la Breva y Pariñas de Piura era una empresa inglesa, la London Pacific Petroleum Company, que aunque les parezca mentira, solo le pagaba al Estado peruano de impuestos 300 soles al año. 300 soles, ¿ya? Así es, ¿ya? Por el contrato Grey, los ferrocarriles de Perú pasaron a ser administrados por la compañía Peruvian Corporation, empresa inglesa, ¿no? Y por otro lado, se había entrado en su gobierno en un conflicto con Ecuador. Ecuador invadió la selva peruana, igual como en la época, el segundo gobierno de Castilla, para pagar, dice, una deuda a los ingleses. Entonces Cáceres protesta, dice que no puede haber guerra porque no estamos en condiciones de hacer guerra y recurrimos al arbitraje internacional. El árbitro fue el rey de España, ¿ya? Había que esperar que el rey de España, Alfonso XIII, dé su veredicto. Pero eh, el gobierno de Cáceres firma con Ecuador el Tratado García Herrera, ¿no? Que era perjudicial para Perú, pero que el Congreso de Ecuador no lo firmó porque en ese tratado
no se incluía Iquitos y parte de Loreto, que los ecuatorianos querían quitar, ¿no? La provincia de Maynas. Entonces, felizmente, que ese tratado, el mismo Congreso de Ecuador no lo reconoció, porque si no hubiésemos perdido una considerable extensión de tierras, ¿no? Cáceres convoca a elecciones y sale ganando un miembro de su partido, el general Remigio Morales Bermúdez. Pero no se le dejó participar en las elecciones a, a Nicolás de Piérola, que en esos momentos era el líder más popular de Perú, ¿ya? El líder más carismático, el que manejaba un bonito discurso, el habla bonito de esa época, y los peruanos se olvidaron que Nicolás de Piérola fue un desastre y casi un traidor en la guerra con Chile, ¿no? Pero el peruano olvida rápido. Así a veces nosotros nos decimos, ¿cómo los peruanos pudieron elegir presidente a Alan García Pérez el 2006 a 2011, cuando en su primer gobierno dejó un desastre terrible? Dejó a los peruanos con una inflación de más de 8.000%. Y la prensa pro-derechista de Perú, que quieren que el gobierno lo tenga o López Aliaga, o Keiko, o un aprista, entrevistan al líder aprista y nunca le preguntan sobre ese tema. El desastre que dejó Alan García con una hiperinflación de 8.000% acumulado. ¿Ya? Así es el pueblo peruano. Eligió a un desastre que fue Alan García Pérez. No nos sorprende que ahora se encaramelen, se ilusionen con Piérola. Y como sabían que tenía arrastre popular porque hablaba bonito, no lo dejaron participar en las elecciones para que gane el Partido Constitucional. Así gobernó 4 años este señor. Con él se cumplen los 10 años del Tratado de Ancón, que decía que debería realizarse el plebiscito de Tacna y Arica, y dice acá, Chile se rehusó a cumplir porque buscó dos argumentos. Uno, que era cinismo y mentira, y el otro argumento fue una ofensa a los peruanos. El primer argumento decía, señor, pero no se puede realizar el plebiscito porque no se ha firmado un protocolo, decía. O sea, un reglamento para cómo se debe realizar el plebiscito. Plebiscito es referéndum, por si acaso, ¿no? Y en ese plebiscito a la gente de Tacna y Arica le preguntarían, ¿usted quiere ser chileno o peruano? ¿No? Los chilenos sabían que iban a perder. Por eso es que buscaron pretexto para que el plebiscito no se realice. Por otro lado, ofenden a Perú diciendo, ¿de qué le vale que ustedes ganen si están obligados a pagarle a Chile una indemnización de 10 millones de pesos y ustedes no tienen plata? Así nos dijeron. Total, el plebiscito no se realizó. Ahora, como una forma, vamos a llamarle demagógica, ¿no? Ustedes saben que los políticos son demagogos, cínicos, mentirosos, ¿no? Hasta ahora. Y promulga la ley de habeas corpus con la finalidad de decir que el gobierno defiende los derechos humanos. En realidad, era una dictadura del Partido Constitucional. Era una dictadura de los jefes militares. Se concluyó el ferrocarril central. El ferrocarril central, o sea, la Lima-La Oroya, lo construyó la Peruvian Corporation, cumpliendo con el acuerdo del contrato Grey, ¿no? Así es. Entonces, sorpresivamente fallece Remigio Morales Bermúdez y el gobierno tenía que asumirlo Alejandrino del Solar, el primer vicepresidente. Pero como Alejandrino del Solar era crítico al gobierno, o sea, al Partido Constitucional, no, de acuerdo a la Constitución, Alejandrino del Solar debería ser presidente de Perú. Lo excluyeron
y nombraron al segundo vicepresidente, que era el coronel Justiniano Borgoño. Justiniano Borgoño, ¿ya?, hace una reforma electoral en la que solamente se permite candidatear a Andrés Avelino Cáceres. Y el líder que a ellos le tenían miedo, el que era muy querido por el pueblo y que hablaba bonito en ese entonces, no lo dejaron participar y todavía lo deportaron a Chile. ¿Quién era ese líder popular que hablaba bonito? Le dije, a ver quién me contesta. En ese entonces, ¿quién era? Ramón. Piérola. A Nicolás de Piérola lo deportaron a Chile, ¿ya? Y de una manera escandalosa, Andrés Avelino Cáceres asume el segundo gobierno. Prácticamente eso era un fraude, porque era el único candidato, ¿no? Entonces, de mala manera, gobernó 9 meses, del 10 de agosto de 1894 al 19 de marzo de 1895. Esto determinó el descrédito de Cáceres. Primero, el humilde pueblo peruano campesino pensaba que Cáceres iba a eliminar el abusivo impuesto que Iglesias estableció contra ellos, la contribución personal y los trabajos de la República. En la guerra con Chile ellos amaban a Cáceres, le decían Taytay Cáceres, pero Cáceres lo defraudó. Entonces, los ricos hacendados del Partido Civilista, los ex cocinatarios del Guano, decidieron formar una agrupación política, un frente político llamado Coalición Nacional, que lo formaría el Partido Civil, el Partido Demócrata de Piérola y la Unión Cívica de Nicolás Valcárcel. Y la Unión Cívica, ¿no? Los tres formaban la Coalición Nacional, que exigían una reforma electoral y nuevas elecciones por la forma tan fraudulenta como Cáceres había llegado. Pero se convencieron que a Cáceres no le iban a sacar con reclamos, ni porque Cáceres tenía mayoría en el Congreso, ¿no? Se convencieron que la única manera de sacarle a Cáceres es mediante la guerra. Pero tenían miedo de hacerle la guerra a Cáceres porque Cáceres tenía el control del ejército y todos saben que Cáceres era un genial estratega militar. Pero pensaron en algo. ¿En qué pensaron? En las montoneras y guerrillas que endiosaron a Cáceres durante la guerra, pero que hoy están resentidos y hasta odian a Cáceres. Entonces pensaron en los montoneros y en las guerrillas para que se junten con ellos, pero ellos saben que los montoneros no van a conversar con ningún líder del Partido Civil ni del Partido Demócrata, porque ven que son partidos de las élites, ¿no? Entonces, ¿qué pensaron? Su mejor idea de ello fue traer al hombre deportado de Chile, el habla bonito de esa época, el que ilusionaba hasta el más humilde diciéndole, el pueblo sabe que su dolor es mi dolor. Así decía, ¿no? Que su esperanza es mi esperanza, que su queja es mi queja. Hablo de Nicolás de Piérola. Y que sí despertaba cierta confianza de los guerrilleros. Y lo traen a Piérola, pues. Y para que sea más romántico su llegada, lo trajeron en una balsa y desembarca en Chincha. Entonces, Piérola, ¿qué hace? Comienza a contactar con todos los montoneros guerrilleros, ¿no? Vicente Oré de Cañete, Mateo Vera de Guarochirí, Santiago Oré de Pisco, ¿ya? Seminario de Piura, estos bravos montoneros que a ellos se debe haber derrotado a los chilenos, ¿no? Ellos sí podían conversar con Cáceres, perdón, con Piérola. Entonces Piérola los convenció que hay que sacar al tirano y hay que pelear. Y así se desata la guerra civil. A Cáceres le sacan por guerra civil. La guerra duró 3 días, 17, 18 y 19 de marzo de 1895. 2000 muertos
en Lima, ¿ya? Las calles de Lima apestaban por los muertos. En esta pintura de Lepiani, donde se le ve Piero a la entrada por Cocharcas, por donde está la avenida Grau, donde está la estación Grau, por ahí entraba, es cuando ya los montoneros habían avanzado y habían matado a muchos soldados de Cáceres. O sea, Piero la entra cuando ya estaba casi dominada Lima, ¿no? Por eso que tú lo ves ahí adelante con su caballo, ¿no? Ya entra. En esos momentos, las embajadas extranjeras de Lima, que estaban en Lima, deciden mandar un representante que hable con Cáceres, el monseñor José Machi, el sacerdote José Machi. Y José Machi le dice a Cáceres, le dice, mi general renuncie, en estos momentos a usted no lo quieren, pero ni las piedras, así le dijo, ¿no? Es mejor para usted, y Cáceres pidió garantía para su familia y renunció. Renuncia, es ahí que se convocan elecciones y sale ganando el líder de la coalición nacional. ¿Quién era el líder de la coalición nacional? Nicolás de Pierola, pues. Y entramos al segundo gobierno de Pierola, que gobernó con el respaldo de sus enemigos políticos, el Partido Civilista, porque Pierola fregó duro al Partido Civilista. Al gobierno de Pardo se levantó con un barco llamado Talismán. Y al gobierno de María Ignacio Prado, un militar que también decía que era civilista, del Partido Civilista, se apoderó del Huáscar. Por eso que todo el mundo piensa de este señor llamado Nicolás de Pierola, ¿no? Dice, si era un comerciante, un pequeño comerciante, no era rico, ¿cómo financiaba sus levantamientos? Y hay la sospecha de que estaba el capital inglés detrás de él. Eso implica que los historiadores tenemos que buscar documentos. ¿Para qué? Para comprobar si efectivamente él estaba al servicio de los ingleses, ¿ya? Y a los ingleses les convenía que Chile nos gane la guerra para que nos quiten el salitre, ¿ya? Lo que sí, yo sí tengo libros, buenos libros de peruanos y de extranjeros que los indican a Pierola como el que no le prestó ayuda a Bolognesi en la batalla de Arica. No, Pedro Leiva nunca llegó con los 4.000 soldados que Bolognesi le reclamaba, y se dice que Pierola lo hacía para que Bolognesi sea derrotado, y Pierola le tenía miedo a Bolognesi porque pensaba que Bolognesi iba a venir a Lima y le iba a quitar la presidencia. Así, como dice acá en las características, consolidó la alianza demócrata-civilista. El Partido Demócrata, enemigo de los civilistas, hoy son amiguitos. Me hace recordar a Lapra, cuando se unió con su enemigo, la Unión Nacional Odriguista, el partido de Odría, que mató un montón de apristas, se unieron. Aquí se alían los demócratas con los civilistas. El concepto de José Carlos Mariátegui a mí me parece mucho mejor, ¿no? Mariátegui dice así, ¿no? Los 4 años de gobierno de Pierola se esforzó por ser una administración civilista. O sea, ni siquiera gobernó para su partido demócrata. Le entregó las instituciones del Estado a los civilistas. Incentivó inversiones para favorecer a los civilistas, y los civilistas y también los hacendados de la sierra recuperaron sus haciendas. Pero teniendo la mano de obra ni siquiera barata, casi esclava. Así pudieron recuperar la economía, ¿ya? Entonces se habla así de Pierola, ¿no? Con él se produce la reactivación económica promovida por la diversificación de las exportaciones. Cuando los historiadores hablan así y hablan desde un punto de vista macroeconómico, él reactiva la economía, se estimula las inversiones peruanas y extranjeras en el Perú, aparecen muchos hacendados con tecnología, ingenios azucareros, tractores. La producción agrícola de la costa comienza a crecer y a exportar, como dice aquí el boom del azúcar, por la guerra que había entre España contra Estados Unidos. No, y Estados Unidos nos compraba azúcar y nosotros vendíamos y ganábamos, y los hacendados ganaban, no el pueblo.
el peón estaba como esclavo, no te olvides. Ganaban solamente los hacendados, ¿no? Y el Estado que recibía impuestos. Acá se habla del boom del caucho, Ficarral. De nada nos sirvió, jóvenes. El caucho apenas si levantó un poquito a Iquitos. El Estado peruano, creo que hasta en impuesto le cobraba a los aventureros que sacaban el caucho de la selva. El Estado debería haber hecho una empresa que saque el caucho para que el Estado tenga dinero. Se lo dejó a peruanos y extranjeros, brasileños que entraron, franceses. Y este hombre, un inglés que se volvió millonario y que hizo trabajar a los chunchitos de la selva como esclavos. Ya, así es. Resurgimiento de los latifundios costeños, sobre todo, y la oligarquía agroexportadora, porque él alentó, pues, y puso aquí en el Perú, el Banco de Perú y de Londres, no te olvides. Se crearon 3 bancos. El Banco Popular de la familia Prado, y como hizo un historiador peruano, la familia Prado logró fundar ese banco con la plata que Mariano Ignacio Prado se llevó de Perú durante la guerra con Chile. Se fundó el Banco Popular, había el Banco Italiano que le dije que hoy es el BCP, ¿no? Y aparecieron compañías de seguros como la compañía de seguros RIMA, compañía de seguros ítalo-peruana, compañía internacional de seguros, compañía sudamericana. Esas compañías de seguros demostraban que había una reactivación económica, sobre todo en Lima. Comenzaron a aparecer bastantes fábricas, fábrica de chocolate Donofrio, fábrica de galletas Phil, fábrica de fósforo La Peruana, fábrica de tabacos, fábrica de sombreros, fábrica de zapatos, fábrica de ladrillos. Se instaló agua potable en Lima, empresas eléctricas en Lima. O sea, Lima comienza a tener una dinámica nuevamente y de tipo capitalista, ¿no? En Trujillo muy poquito, en Arequipa muy poquito, y en Cusco. Y cuando aparecen fábricas surge la clase obrera. Y la clase obrera, lógicamente, trabajan peor que burros, para que tengan una idea, ¿ya? Medidas políticas, hace una reforma electoral estableciendo por primera vez el voto directo solo para los alfabetos y el voto abierto. ¿Qué quiere decir voto abierto? No había como ahora el voto secreto, ¿ya? Mira, qué horrible haber sido las votaciones de antes cuando el voto era indirecto. O sea, la gente votaba no por el candidato, sino por una persona que iba a votar por ti. Y para colmo, tú ni siquiera conocías a ese que iba a votar por ti. Es casi parecido que en las elecciones que van a venir, 33 partidos y cada uno con cerca de 200 candidatos para ser diputados y senadores, donde el pobre votante cuando vaya se va a marear de ver tantos nombres y no sabe a quién va a escoger como senador. Por eso es que cuando los programas políticos traen a entrevistar a diputados y senadores, ¡pum!, vienen con su numerazo, se lo ponen en la camisa, ¿no ven? Para que la gente los identifique. Y como siempre han sido las elecciones, ellos prometen el oro y el moro. Toda la vida ha sido así. Esperemos pues que el pueblo peruano aprenda, ¿no? Entonces, en esta reforma electoral de Piérola, voto directo, solo para los que saben leer, que era en esos momentos, así te digo, 5% de peruanos, 95% de peruanos estaban marginados porque no sabían leer, y todavía hay algo, ¿eh? Solamente usted puede votar, o sea, se le puede considerar ciudadano, si tiene una propiedad, que generalmente era propiedad de tierras. Entonces, como dice acá, se excluyó a la mayoría de la población. Así fue. ¿Ya? ¿Ya? Chao, chao. Y lo que debería haberse hecho antes de la guerra con Chile, se hace después de la guerra con Chile. La misión militar francesa, dirigida por Pablo Clement, crea la Escuela Militar de Chorrillos para formar a los oficiales, y ahí los forman de tal manera que odian al pueblo, que lo primero que hace con el pueblo es meterle palo cuando reclaman. Se establece el servicio militar obligatorio, eso le llaman ellos doctrina, le dicen. Ahí en la Escuela Militar de Chorrillos, doctrina, dicen, ¿no? Señores, medidas económicas que dio este gobierno, medidas sociales de Nicolás de Piérola, creación de la Sociedad Anónima Recaudadora de Impuestos. Por fin hay una empresa estatal, porque antes, ¿ya?
los impuestos los cobraban empresas privadas, ¿no? A quien el Estado tenía que pagar. El gobierno decreta el estanco de la sal y según dice Pierola, ya, es para que recaudar fondos para recuperar Tacna y Arica. Pero la sal era la moneda de la gente de la sierra. Los campesinos de Huanta, de la Mar de Ayacucho, de Chucuito de Puno, le dicen a Nicolás de Pierola, señor, no estanque la sal. El estanco quiere decir que el Estado monopoliza la producción y venta de la sal para tener plata. Y los autóctonos peruanos en la sierra le reclaman al gobierno, por favor, denos la salsita para poder vender, con eso nosotros comemos. El gobierno no les hizo caso, protestaron, se rebelaron y el señor Pierola fue con el ejército y les metió bala, mató gente, ¿ya? Por eso, ahí yo voy a discrepar con un montón de historiadores, inclusive con Pon Muso, un libro que he leído bastante de Gustavo Pon Muso, que es un hincha de Pierola. Yo no soy hincha de aquel que tiene la mano manchada de sangre, matando a peruanos. Reactivó la economía, reactivó la macroeconomía, porque al pueblo no le sirvió de nada. Señores, porque ofreció la mano de obra de esclavos, y ahora vamos a ver eso. Creación del Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento era el nexo entre las inversiones públicas del Estado con las inversiones privadas. Entonces, al crearse ese ministerio, que existió hasta el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, como dice, a través del Ministerio de Fomento se impulsar la economía de la siguiente manera, ¿ya? La explotación de las minas e industrias quedarían en manos del capital privado, sea peruano o extranjero, y el Estado se encargaría de estas tareas: beneficencia pública, higiene, obras públicas, ¿ya? El gobierno decretó como moneda oficial la libra peruana de oro, basado en el patrón de oro, que hasta ahora todas las economías tienen que tener reservas de oro. Gracias a Dios Perú tiene, pero eso tenemos ahorita que guardarlo bien, que no vaya a suceder como el primer gobierno de Alan García, que los lingotes y barras de oro desaparecieron porque Alan García se los robó. Así es, ¿ya? Así es. Entonces se adoptó el patrón de oro. En Perú circulaba el sol de plata, pero a nivel internacional la plata se devalúa. Y como nuestra moneda era de plata, nuestra moneda se iba a devaluar. Y ya ustedes saben lo que pasa con una moneda devaluada. Los precios suben. Y el pueblo peruano va a vivir penurias cuando los precios suban y su sueldo es casi de esclavo. Entonces, el gobierno, al ver que se iba a devaluar el sol de plata, decidió establecer la libra peruana, o el patrón de oro, como se decía. Esta moneda, que hasta 1914 fue la moneda que más valía en el mundo, junto a la libra esterlina. ¿Cuáles eran las monedas de mayor valor en el mundo? La libra esterlina de Inglaterra, porque era la primera potencia imperialista capitalista del mundo, y la libra peruana de un paisito subdesarrollado que se basaba en sus grandes riquezas naturales que tenía y que hasta ahora lo tiene, ¿ya? Medidas sociales: lo que Cáceres debería haber hecho lo hizo Pierola, abolió la contribución personal, que un sector de campesinos se lo agradeció, y con Cáceres inicia la migración japonesa. Ahí llegó el papá de Fujimori. En mala suerte llegó ese señor a Perú, ¿ya? Esta lectura de la guerra entre los peronistas con las guerrillas contra Cáceres, de Carmen Eboy, una bonita lectura, lean, pero lo que no me gusta es que no exalta a las montoneras, no exalta a las guerrillas,
No dicen la fuerza de Piérola, como si Piérola solo hubiese conseguido eso. Entonces, señores, terminando Piérola su gobierno, se convoca elecciones y sale ganando uno de su partido, el ingeniero Eduardo López de Romaña, uno de su partido, el Partido Demócrata. Pero increíblemente, en el transcurso de las elecciones, Eduardo López de Romaña se pasa al Partido Civilista, abandona al Partido Demócrata y se pasa al Partido Civilista. Y con el gobierno de Eduardo López de Romaña comienza este periodo que Jorge Basadre le llama la República Aristocrática o el segundo civilismo. ¿Ya? Así es. Y durante los 20 años que los civilistas gobernaron el Perú, nunca dejaron que Piérola asume el gobierno. ¿Ya? Y si Piérola se encargó de gobernar en favor de los civilistas, era porque probablemente creía que sus amiguitos le iban a permitir que otra vez postulen. Y se equivocó Piérola. Piérola, fuiste utilizado por el Partido Civilista. El Partido Civilista te utilizó, te dejó gobernar 4 años y ahí nunca te dejó que tomes el poder político. Por otro lado, con Cáceres. Cáceres se desacreditó ante el pueblo y los civilistas aprovecharon para tumbarlo a Cáceres. De los civilistas, increíblemente, pidiendo apoyo a las montoneras, pero a través de Piérola. ¿Ya? Entramos a este periodo que Basadre le llama la República Aristocrática o el segundo civilismo. 1899-1919, ¿ya? Muy bien. Acá hay una definición de qué cosa es República Aristocrática. Son 20 años de gobierno donde el control y monopolio de las instituciones del Estado están en manos de los civilistas. Ya, así es. Que durante esos 20 años tuvieron una política totalmente excluyente, marginaron totalmente al pueblo a quien ellos despreciaban. Ellos son hijos de españoles, descendientes de españoles, orgullosos de ser grandes hacendados y terratenientes. Tenía razón Basadre en llamarle la República Aristocrática o el segundo civilismo. Es el gobierno de la oligarquía civilista. ¿Y qué es oligarquía? Como dice acá, es un reducido grupo de familias, una élite, que monopolizan el control del Estado, tienen el control de las instituciones del Estado, y su poder se basa en que son dueños de las tierras, grandes terratenientes. Los alemanes, los Hidemeiter, la hacienda Casagrande era, para que tengan una idea, de la punta Callao hasta Chosica, por el sur se iba hasta cerca de Chilca, y por el norte llegaba hasta Huacho y Guaral, tremenda haciendaza. Mira de los Hidemeiter, alemanes. Ya vinieron los italianos, a quien Piero la dejó que vengan, y se apoderaron de la hacienda Laredo. ¿Ya? Graham Rowe se apoderó de la hacienda Cartavio. ¿Ya? Mira, el inglés Graham Rowe. Y Piero los le dijo que estos extranjeros agarren, porque la mano de obra de Perú era casi esclava, pues. Por eso que invertían. Es como que con Fujimori las inversiones crecieron. El peruano dice, hubo trabajo. Sí, hubo trabajo con Fujimori, porque Fujimori entregó la mano de obra de Perú, la mano de obra barata. Por eso que chilenos, españoles, mexicanos, brasileños, estadounidenses vienen a invertir, porque Fujimori inclusive dio la ley de flexibilidad laboral, en la cual la empresa te puede despedir en cualquier momento. Por eso que han muerto esos trabajadores de limpieza de la Municipalidad de Lima, de MAPE, acá en el kilómetro 17 Panamericana Sur, porque ninguno de ellos tenía un contrato, señores. Esa es la ley de Fujimori. Que Mónica Delta le diga, cuando estaba entrevistando
le diga, señor, ¿quién firmó quién dio esa ley en la cual los trabajadores no tienen contrato, por eso que no le pueden pagar sepelio ni nada? Fue Alberto Fujimori. Así como Pierola y los civilistas entregaban la riqueza de Perú al imperialismo, Fujimori también lo hizo. Así es. Y se ganó el corazoncito del pueblo haciendo algunas agua y desagüe en algunos barrios. Así es, ¿no? Y el pueblo sobre todo le agradece a Fujimori por el comedor popular, la olla común, ¿no? Y le dice, tú me diste de comer chino cuando la miseria y el hambre lo provocaron Alan García y él. Así es. Características. Acá hay una lectura muy interesante, cómo 3 familias se apoderaron de la República Aristocrática. Lean y esto, ya. Características de la República Aristocrática o el segundo civilismo. Hegemonía política del Partido Civil, predominio del Partido Civil. Claro, tuve el poder. Solo 2 años lo perdió. ¿Cuál? 2 años en que gobernó Guillermo Viñuls en nombre del Partido Demócrata. ¿Ya? Algo más pueden agregar. Relativa estabilidad política de Perú. ¿Cómo que relativa? No hubo golpe de estados, no hubo guerra civil, ¿ya? Que sí, en el segundo militarismo hubo guerra civil, ¿ya? Así es. El único percance que se vivió fue, ya cuando Benavides le da golpe de estado a Billinghurst, ¿ya? Dependencia económica del capital extranjero, principalmente inglés, hasta la Primera Guerra Mundial. Y según Estados Unidos. Inglaterra sacaba el petróleo de Perú. La Brey Pariñas, la empresa inglesa, la London Pacific Petroleum Company, que como dije, solo pagaba al Estado 300 soles, ¿ya? Cuando debería pagar 1.248.424 soles. Mira lo que ahorraba esta empresa inglesa. La Peruvian Corporation, ¿ya? Empresa inglesa, ¿ya? Y segundo en el capital de Estados Unidos, cuando comienzan a sacar nuestro cobre con López de Romaña, la Cerro de Pasco Mining Company, que después se va a llamar Cerro de Pasco Copper Corporation, ¿ya? Después llega la empresa de Estados Unidos, la Nordes Perú Copper Corporation, que comienza a sacar el cobre peruano de las minas del Departamento de la Libertad, ¿ya? Así es. Así ha sido la oligarquía peruana, entrega nuestra riqueza y dicen, eso es progreso, dicen. Eso está progresando. Vienen ellos, invierten, dan trabajo a los peruanos, dice así. Pagan sus impuestos al Estado. Economía agrominera exportadora. ¿Cuál era el producto que más plata le daba a los hacendados y al gobierno? La caña de azúcar. Boom de la caña de azúcar y el algodón. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir? ¿Y el caucho? Señores, se la llevaban los privados, porque el gobierno casi ni le cobraba impuestos. El producto que más plata nos ha dado, y hoy es una bendición de Dios porque nadamos en eso, cobre. Cobre. Si explotamos las minas que están todavía cerradas en Perú, pasamos a ser el primer productor de cobre en el Perú. Predomina de la oligarquía y los gamonales dicen a los hacendados de la sierra, allá, a los hacendados de la costa Vicente Rateniente, sobre las grandes mayorías. La gran mayoría está marginada, como dice acá, exclusión de la clase media, el proletariado, mineros, obreros, la masa indígena campesina, totalmente marginada, porque la élite son los varones del azúcar, ¿ya? Forman un club que se llama el Club Nacional, 24 familias ricas, 24 familias, el Club Nacional, los varones del azúcar, que miran con desprecio al pueblo peruano. Así es. Eso también se da, solo que hoy lo tienen miedo al pueblo. ¿Te das cuenta? Ahorita le tienen miedo porque puede despertar. Y para que este pueblo no despierte, la educación es baja, la televisión está llena de entretenimientos,
no hay programas educativos y a ellos no les conviene. Hay en las famosas telenovelas que no dejan capacidad reflexiva a la madre de familia y a los hombres, ¿no? Mira los sistemas de explotación que hubo. El enganche en la costa, correrías en la selva y anaconaje en la sierra, no te olvides. Correrías, el caucho, ¿sabe cómo se sacaba? Con la mano de obra esclava, señores. Yo no sé por qué han puesto la foto de este señor. Julio César Arana era esclavista y un asesino de nativos, como Fermín Ficarral. A Chunchito, a los chipivos, a los conivos, le hacían sacar 30 kilos de caucho y si no sacaba los 30 kilos de caucho te mataban. A ti, a tu familia, a tus hijos. Ahorcaban a sus hijos delante de ellos. Ah, no cumpliste con traer los 30 kilos, ¿no? ¿Ya? Ahora, te ahorco. Lean la novela de Mario Vargas Llosa, El sueño del Celta. Ahí se cuenta esto que estoy diciéndoles, señores. Esclavitud en la selva, mano de obra gratis, saca si no te mato. Se llama correrías. En la costa se llamó yanaconaje, el trabajo servil del campesino, del indio peruano. Por eso que Cáceres, ya reconoció el Tratado de Ancón para explotar al indio como yanacona. Siervo, ¿qué siervo? Te doy una chacrita para que comas tú y tu familia, pero me tienes que pagar rentas a mí, impuestos, yo hacendado, y aparte de eso me tienes que trabajar gratis. El yanaconaje era una sobreexplotación que recién fue eliminado en el Perú, señores, por la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, 1969. Y hoy todavía queda rezago, porque todavía cuando voy al sur, al norte, a la sierra, veo fundos donde el peruano trabaja como peón, ganando acá en Pisco, en Chincha, en Cañete, 60 soles diarios, haciendo de trabajar de 6 de la mañana hasta 6 de la tarde. Esos son los rezagos del régimen feudal. Y en la costa el enganche. ¿Qué es el enganche? Endeudar al trabajador, al campesino, al serranito que viene de la sierra, endeudarlo para decir, me debes, y como me debes, me tienes que trabajar 1 o 2 años gratis. Así fue. Así se recuperó la economía nacional. La llamada reactivación económica con Piérola. ¿Ya? Entonces, al pueblo no le quedó otra cosa que salir a luchar. Por eso es que se desarrolla el movimiento obrero y el movimiento campesino. Y pensado en ellos en organizarse. No les quedaba otra cosa ante la tremenda explotación. Aquí tenemos al rico hacendado arequipeño, el ingeniero Eduardo López de Romaña. Gobernó 4 años. Como les conté, él era del Partido Demócrata de Piérola, pero traiciona a Piérola y se pasa a Partido Civilista. Por eso se dice, el segundo civilismo comienza con Eduardo López de Romaña. Claro, ¿cómo no va a ser el Partido Civilista? Era dueño de la hacienda Churacapi, era dueño de la Sociedad Agrícola San Nicolás, un rico terrateniente, y gobernó para los terratenientes. Con él se firma el tratado Osma-Villazón, con Bolivia. Se firma el tratado fronterizo. Bueno, señores, yo en la clase anterior les hablé y les dije cómo es posible que comenzamos con 2.300.000 kilómetros cuadrados de extensión y hoy solo tenemos 1.285.000 kilómetros cuadrados. Porque hemos perdido casi la mitad de nuestro territorio. Porque en todos los tratados internacionales, salvo el que firmó Fujimori, ¿ya? El último tratado de la paz de Brasilia con Ecuador, ya Perú siempre ha dado, ha regalado, ha dado. No ha sabido negociar. Porque para que vayan a negociar tienen que ser expertos geógrafos, expertos geopolíticos y expertos historiadores y expertos abogados especialistas en derecho internacional, ¿no? El Tratado de con Bolivia, fijamos la frontera a través de Madre de Dios y Puno,
¿ya? Y no solucionamos el problema de la región del Acre, que era de Perú. Increíblemente, esa región se la pelearon. Hubo una guerra entre brasileños y bolivianos, que la ganó Brasil, y Bolivia sacó solo un pedacito del Acre. O sea, se pelearon por un territorio que no era de ellos, era de Perú. ¿Ya? Impuso la libra peruana, el patrón de oro, porque había peligro de que algunos decían que vuelva nuevamente el sol de plata. Está muy bien ya. Promulgó el Código de Minería para las transnacionales. Si la Revolución Mexicana, en la Constitución de Querétaro, dijo así: la plata, el petróleo, las riquezas naturales que tiene México corresponden al pueblo mexicano y al Estado mexicano. Las empresas que entren a sacar nuestras riquezas, decía la Constitución de Querétaro de México, solo lo harán con permiso del Estado y en concesión. Pero el Código de Minería de este señor no. Les hacía propietario a estos al Cerro de Pasco Mining Company, que después se llamó Cerro de Pasco Copper Corporation. ¿Ya? Así es. ¿Ya? ¿Y qué le digo? El Código de Aguas era para los terratenientes y también promulgó el Código de Comercio, Eduardo López de Romaña. Entonces, esas empresotas metidas aquí en Perú eran enclaves, como la Yanacocha Company, que saca nuestro oro de Cajamarca. Entonces, cuando alguien les dice, esas empresas le tienen que pagar al Estado porque el dueño de las riquezas son del Estado, lo dijo Johnny Lescano en las elecciones del 2021, lo dijo Verónica Mendoza y lo dijo Pedro Castillo. ¡Uf! Los millonarios le hicieron la cruz. Y Castillo fue el más radical, porque Johnny Lescano dijo, si los gringos se llevan $100, $50 deben quedar en Perú. Y Castillo dijo, me acuerdo que en el debate donde eso permitió que él gane las elecciones, si los gringos se llevan $100, $70 quedan en Perú. Los millonarios dijeron, estos no deben gobernar. Le robaron el triunfo a Johnny Lescano y no pararon hasta difamarlo a Pedro Castillo y tenerlo ahorita en la cárcel. Aprietas y fujimoristas han desarrollado la campaña a través de la televisión. Castillo burro, Castillo bruto, ha robado. El que robó millones de dólares le dice a Pedro Castillo, le dice, ha robado, le dice, ¿no? Por eso que te metemos preso. Pero la señora Boluarte no tiene tantas denuncias. ¿Por qué no está presa? Las denuncias que tiene Keiko son horribles. A Castillo todavía no se le demuestra nada y lo tienen preso. Ha dado golpe de Estado porque iba a cerrar el Congreso, les iba a quitar la mamadera. Y esa gente que está en el Congreso quiere ahora ser senador y diputado. Conócelo, identifícalo. ¿Quién es? Elecciones sale ganando el rico terrateniente Manuel Candamo. Gobernó de septiembre de 1903 a mayo, falleció. Inició la construcción del tranvía Lima Chorrillos, ya, iniciando la movilización urbana, tranvía que lo terminó Pardo. El tranvía existió hasta 1965, que lo sacó del Perú Luis Bedoya Reyes, ¿ya? Trayendo unos omnibusos. El tranvía era muy bueno, señores. Son vagones de trenes que a alta velocidad iban por Lima, llevaban bastante gente. Lo demás lo que hacía mucha bulla. Yo llegué a tomar tranvía, pero los tranvías que hay ahorita en Europa o en Estados Unidos son tranvías con silenciadores. Los tranvías deberían de volver. O por lo menos Lima necesita 10 líneas de trenes por arriba y unas 10 por abajo de la tierra. Son 12 millones de habitantes que viven en Lima. Y de ahí que se atoran los carros, pues, ¿no? Esta modernización lo inicia Candamo, promulgó la ley de ferrocarriles, que algo hay que rescatar de esta ley, porque le dijo a la Peruvian Corporation que administraba los ferrocarriles por el contrato Grey, le dijo así, señores, ferrocarriles que ustedes no lo usan tienen que volver al Estado. Y la Peruvian Corporation tenía, ellos reconstruyeron como 2.100 ferrocarriles, pero con el tiempo dejaron abandonados como 800 kilómetros de ferrocarriles.
Gracias a esta ley, esos ferrocarriles volvían a mano del Estado. Ya, esa parte la reconocemos. Pero falleció Candamos y tenía que sucederle Lino Alarco, el primer vicepresidente. Apunten ese nombre, Lino Alarco. Pero ¿qué pasó con Lino Alarco, no? Lino Alarco era muy anciano y también falleció. Entonces viene el otro candidato, Serapio Calderón, perdón, el segundo vicepresidente. Serapio Calderón convoca elecciones y sale ganando un miembro del Partido Civilista. ¿Quién? José Pardo Barreda. Entonces, quiero que se acuerden esto. Si los constitucionalistas de Cáceres, durante el segundo militarismo, tuvieron el poder político y no dejaron que postule al líder que le tenían miedo por su bonito discurso, Nicolás de Piérola, en el segundo civilismo de la República Aristocrática también le tienen miedo a Piérola. Les es incómodo Piérola. Por eso que no lo dejaron participar en las elecciones. Piérola decía, no hay garantía, me van a hacer fraude. Y ahí Piérola sí tenía razón, ¿eh? Por eso que hasta 1919 el poder estuvo en manos del Partido Civilista, pues, los aristócratas, los varones del azúcar, ¿no? Entonces vemos José Pardo y Barreda, hijo del primer presidente civil, Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo y Lavalle, ya. Si su padre fue Manuel Pardo el que inició la educación primaria gratuita y obligatoria, pero solo hasta el primer grado. José Pardo y Barreda es el impulsor de la educación primaria gratuita y obligatoria hasta el sexto grado. Y como dice acá, bajo el control del Estado. ¿Cómo que el Estado? Porque antes las escuelas estaban controladas por las municipalidades. Entonces, se dio el decreto que pasarían las escuelas a ser controladas y administradas por el Estado. ¿Ya? Así es. Se crearon condiciones para que los niños aprendan a leer, a escribir, hasta sexto de primaria. ¿Por qué hacía esto el oligarca José Pardo? Porque el señor la economía internacional exigía competencia. Y si los países querían ser exportadores, tenían que estar bien tecnificados. Trajeron tractores, maquinarias, insecticidas, fungicidas, y se le pedía pues al trabajador que mínimamente tenga primaria. Algunos se quedan solo en segundo de primaria, tercero de primaria. Entonces, por eso hicieron. Por eso que Pardo mandó a construir 1.500 escuelas con las primarias, más las 1.000 que habían, 2.500. Como en ese entonces, a ver, imagine usted cuántos habitantes tenía Perú en ese entonces. En ese entonces Perú tenía solo un promedio de 3 millones de habitantes. O sea, la tercera parte de todo lo que es Lima ahorita, ¿no? En todo Perú, y Perú era más grande que ahora en estos momentos, ¿no? ¿Ya? Entonces, como éramos pocos habitantes, haciendo una división, por cada 200 habitantes había un colegio primario. Por eso se dice, no, nunca hubo más colegios primarios como en la época de José Pardo y Barreda. Asimismo, José Pardo y Barreda creó los colegios nocturnos, no te olvides, para los obreros que hasta ahora existen. Los colegios de noche son para los chicos que vienen de provincia, que no han terminado su primaria, ¿no? O su secundaria, ¿no? Que lo terminen de noche, ¿no? ¿Ya? Ahí van los obreros a escuchar sus clasecitas de noche con un ojo abierto y un ojo cerrado, ¿no? Porque vienen cansados, vienen de trabajar, ¿no? Ya, así es. Asimismo, creó la Escuela Nacional de Arte y Oficios, que a mí me parece una buena iniciativa, porque se pedía que gente aprenda, pues, carpintería, costurería para las mujeres, ¿no? Ya, repostería, hacer tortas, porque la mujer peruana es muy, muy curiosa y muy hábil en ese sentido, ¿no? Hoy se llama la Escuela Nacional de Artes y Oficios, hoy se llama Instituto Tecnológico José Pardo, está en la Avenida Grau, conócela ya, pasando la Avenida Bancay por la Avenida Grau, ahí está hasta ahora, ojalá que el Estado lo potencialice y ayude a los chicos, porque lo hemos ido a visitar, hay auxiliar de arquitectura, auxiliar de contabilidad, ensamblaje de computadora, es una opción para los chicos que quieren estudiar carreras técnicas, y ya que los chicos se están yendo a Senati, y Senati es inversión privada, no te olvides, ¿eh?
Por eso que el Senate está cobrando caro. Hay senates que están cobrando 700 al mes y hay senates que están cobrando 1000 al mes. Entonces, el Instituto Tecnológico José Pardo sería pues una opción. Fue el primer presidente que dio una ley que permitió el acceso femenino a las universidades. Por él las mujeres pueden estudiar. Y recién se animaron tímidamente a partir de la década del 60. Antes no, porque el machismo era tan fuerte de que en un salón, por ejemplo, de 80 alumnos, solamente había una mujer, ¿ya? Así era, ¿no? Así era. ¿Qué sucede? Se crea la Caja de Depósitos y Consignaciones, hoy el Banco de la Nación, ¿ya? Se crea la Dirección de Salubridad e Higiene como un gesto para decir a las empresas y al Estado, ¿no? Que se encarguen de promover vacunas y cuidar la salud del pueblo peruano, ¿ya? La clase obrera, sus sueldos son de hambre, trabajan explotados en las fábricas y salen a las calles a protestar. Entonces surge el primer sindicato de obreros, pueden apuntarle ahí, el primer sindicato de obreros fue la Federación de Panaderos Estrella de Perú, no se olviden, la Federación de Panaderos Estrella de Perú. Entonces, como había muchas huelgas, al pueblo no le queda otra cosa que salir, reclamar, protestar, Pardo le encarga a José Matías Manzanilla, experto en derecho laboral, congresista y catedrático de San Marcos, que elabore proyecto de ley a favor de la clase obrera, como dice acá, proyecto de legislación a favor de la clase obrera. Elaboró 10 proyectos de ley a favor de los trabajadores, ¿ya? De las cuales no se aprobó ni una, porque la Cámara de Senadores, integrados por los varones del azúcar, se opuso. Acá viene elecciones y un miembro del Partido Civilista que fue conflictivo para ellos, el primer gobierno de Augusto Bernardino Leguía, 1908-1912. ¿Qué pasa con Augusto Bernardino Leguía? Leguía era mirado debajo del hombro por los varones del azúcar, porque no era hacendado. Era un comerciante de clase media, hábil en negocios, pero en esa época, para que te vean distinguido y pertenezcas al Club Nacional, tenía que ser un terrateniente, un latifundista, un rico hacendado, un miembro de la aristocracia, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya, Augusto Bernardino Leguía, ¿no? Ya, él era de clase media, pero hombre muy hábil, hizo negocios en Londres, hizo negocios en Nueva York, en Estados Unidos, y se casó con la hija de un gran terrateniente, la señorita Julia Josuay. Y su suegro le pide que administre su hacienda, que estaba en problemas, y él lo administró muy bien. Entonces su suegro consigue que él entre al partido civil. Y así, a pesar que los hacendados lo miraban debajo del hombro, el hombre era líder. Líder porque para que lo manden de candidato es porque destacó, ¿no? Y adentro él comienza a ser conflictivo. Por eso dice acá, ruptura con el partido civil, porque Leguía gobernaba como él decidía y no como el partido civil decidía. No se dejó influenciar por los varones del azúcar, no fue títere de los varones del azúcar, hacía lo que él quería. Y su idea de él era que al pueblo hay que darle un poquito, a eso se llama civilismo. El pueblo está cruelmente explotado, pero hay que darle algo, decía, que los terratenientes no querían, ¿no? No querían ya. Y miren ustedes, por eso que se rompe el Partido Civilista. Y ese partido que se rompe, el Partido Civilista, se une con el Partido Demócrata, ¿no? Entonces, como dice acá, buscó apoyo de la clase media, sectores medios y populares, ¿no? Y lo odian los varones del azúcar porque él dio la primera ley de los 10 proyectos de ley. ¿Ya? De los 10 proyectos de ley, ¿ya? Uno lo aprobó, que fue la ley de indemnización por accidente de trabajo. Los dueños de fábricas, pues, estiraron la cara, porque ellos no quieren invertir nada, no quieren invertir nada, nada a favor del pueblo, ¿ya? Así es. Por otro lado,
Él aceptó de que los obreros hagan el primer paro general el 10 de abril de 1911. Pregunta que vino ya en un examen de admisión esta. ¿Ya? Ya, sí. ¿Ya? Ya. Atención. Quiero decirles que él dijo, bueno, pues que haga su paro, ¿no? Uy, los varones del azúcar estiraron la cara y se da el primer paro general de trabajadores. Otro de los problemas que tiene que enfrentar Augusto Bernardino Leguía es el problema fronterizo. Les conté que Ecuador había invadido la selva peruana, entregando territorios peruanos como hipoteca por una deuda que tenía con los bancos ingleses. Ya, este problema sucedió con Cáceres. Y Cáceres dijo que el problema debía solucionarse de una manera. ¿Cómo? A ver, me gustaría que participen. ¿Cómo solucionó Cáceres el problema de la invasión ecuatoriana a la selva peruana? ¿Y qué solución buscó Cáceres? A ver, lo dije antes. A ver, ¿qué solución buscó? Buscó el arbitraje internacional, ¿se acuerdan? Ya. ¿Y a quién se le nombró árbitro internacional? ¿Se acuerdan? A ver, utilice el micrófono. Utilice el micrófono. ¿A quién se le nombró árbitro? Al Al rey rey de... de España, Alfonso XIII. Exactamente, señorita. Entonces el rey de España, Alfonso XIII, da su fallo en 1910 diciendo, señores, los territorios que Ecuador ha tomado son de Perú y tienen que ser devueltos. ¿Ya? Ecuador de una manera malcriada, yo no sé cómo hay ecuatorianos que dicen que nos tienen cólera, que le hemos quitado. Ecuador de una manera malcriada, su gobierno y la élite militar ecuatoriana no quiere reconocer el fallo de Alfonso XIII y Piérola preparó el ejército para, iba a haber una guerra, ¿no? Entonces iba a haber una guerra entre Perú y Ecuador, interviene Brasil, interviene en Argentina y dice que entre pueblos hermanos debemos arreglar por la vía pacífica. Pero en el momento que podría haber una guerra contra Ecuador, otro país se aprovecha porque quiere tener salida al río Amazonas, ¿ya? ¿Quién? Colombia. Invade el territorio peruano a través del río Caquetá y Leguía se ve obligado a mandar al ejército dirigido por el entonces coronel Óscar R. Benavides, al valiente teniente Clavero de Iquitos, y en el famoso incidente de la Pedrera, en 1911, en el río Caquetá, Perú derrota a los colombianos y los expulsa. Entonces, mira, había conato de guerra con Ecuador, con Colombia, y un país que nos traicionaba, Bolivia, hacía arreglos con Chile para quitarnos el sur de Perú a cambio de que Chile le devuelva Atacama y Antofagasta que se lo habían quitado después de la guerra del Pacífico. Mira, y Brasil calladito, mira toda la región que Perú perdió, mira el mapa que lo estoy señalando acá con la flechita, este color eh, medio color tabaco, este color verde, mira, ¿ya? ¿Ya? De color amarillo, todo eso era de Perú, ¿ya? ¿Qué hizo? Brasil suavecito se metía, entonces Leguía no le costó otra cosa que inmediatamente solucionar el problema de fronteras, como sea, a como dé lugar, así perdamos, pero no ganar los enemigos, pensaba él. Y se firma con Bolivia un nuevo tratado, Salomón Polo por Perú, Sánchez Bustamante por Bolivia, Salomón Polo por Perú y Sánchez Bustamante, como dice, cesión territorial. ¿Sabe cuánto nos quitó Bolivia, jovencitos? 90.000 kilómetros cuadrados, así. 90.000 kilómetros, casi todo el departamento Madre de Dios. Y pese a que el árbitro, que era el presidente de Argentina, Figueroa Corta, nos quiso defender, Figueroa hizo todo lo posible porque los bolivianos querían quitarnos inclusive hasta todo el lago Titicaca. Se solucionó el problema y firmamos con Brasil el tratado Velarde Río Branco. Hernán Velarde por Perú,
y José María da Silva Paranos, varón de Río Branco. José María da Silva Paranos, varón de Río Branco, donde le entregamos todo esto de color amarillo, mira bien, toda la región del Yurí, Purús, ya, mira, todo el Acre antes nos habían quitado, mira bien, ya le vimos, le regalamos, ¿no? A los brasileños. Señores, Brasil nos quitó, el país que más territorio nos ha quitado de Brasil. Brasil solito nos quitó 450.000 kilómetros cuadrados. Usted me dice, ¿pero por qué? Porque los gobernantes de Lima ya no protegían la frontera y ahorita hasta ahora no hay, salvo con Chile que sí se ha puesto ejército y se están haciendo inversiones en Tacna. Así debería hacerse a lo largo de la frontera, como dicen los expertos geopolíticos, ¿no? La frontera se defiende, ¿ya? ¿Cómo le llaman? Con fronteras vivas. ¿Qué fronteras vivas? Poblarla. Bueno, señores, así solucionó Leguía. Se crea la Asociación Pro Indígena. No lo creó el gobierno, lo creó Pedro Zulen, un peruano que estaba casado con una alemana, la señora Dora Mayer, y ambos trataban de defender al indio, pero de una manera filantrópica, lo cual hizo que Mariátegui dé una opinión muy acertada. El problema del indio no es filantrópico, acá no se trata de que te tengo pena y toma, no. Como dice María, el problema del indio no es pedagógico, hay que educar al indio. El problema del indio no es jurídico, como decía Mariátegui, el problema del indio es socioeconómico. ¿Qué pasa? Destruye el yanaconazgo, destruye el servilismo y que él sea desde Nanchoc y guitarrero, dueño de la tierra, porque él siempre trabajó la tierra. Como decía Emiliano Zapata, el gran líder campesino mexicano, la tierra para quien la trabaja. La tierra para quien la trabaja. ¿Ya? Guillermo, ya, muy bien, señores. Elecciones y sale ganando Guillermo Billinghurst. El único que no fue del Partido Civilista, él era del Partido Demócrata. ¿Ya? Gobernó 2 años, debería gobernar 4 años, no lo dejaron. Un rico ex salitrero, rico propietario, este señor, pero que fue flexible al pueblo, por lo menos le escuchó, le dio algo al pueblo. Por eso le dicen el primer presidente populista y confrontó a la oligarquía, es decir, se le enfrentó y le quitó algo. Y por eso que la oligarquía no le perdonó y le dio golpe de Estado. Así es. Qué ironía del destino. Toda la derecha, los canales de televisión le dicen a Pedro Castillo, dio golpe de Estado, le dicen. A él le han dado el golpe de Estado. A él le han dado el golpe de Estado. Y lo tienen preso. Mira este ignorante de presidente que tenemos, Jerry, que le dicen, va como un pandillero a un chifa con una capucha, ¿ya? Y le dice, oiga, señor, Castillo también se vacía zarratea. Yo no soy Castillo, por si acaso. Un momento, un momento. Yo no soy, dice. Yo no soy profesor, por si acaso. Yo soy abogado. Y te has ganado el rechazo de los 500.000 maestros del SUTE que ya se han pronunciado por esas declaraciones. Y toda la plana profesoral de la Universidad de San Marcos. ¿Ya? Es una ignorancia decir. Yo he estudiado Derecho, señores. Pero para mí más importante es la investigación histórica y la educación. Que no me vengan, que no me vengan. ¿Ya? Me acuerdo que cuando ingresé a Derecho me saqué más, hoy sería pues con 1.200, 1.300 puntos. Pero primero preferí educación y luego Derecho. Entonces que no me vengan estos ignorantes que no saben qué es educación, qué es formar a estas generaciones. ¿No queremos delincuentes? ¿No queremos ladrones? ¿Y sabe lo que dicen los candidatos? Vamos a hacer 8 cárceles. ¿Tú crees que con cárceles se va a solucionar? Para que no hayan delincuentes, educación científica, profunda. ¿Me entienden? No enseñar solamente razonamiento matemático y que desarrolle su capacidad mental y actitud verbal. Enseñarles a analizar, enseñarles ética, enseñarles moral, que no hay aquí en el Perú. De esta manera no tenemos delincuentes, señores.
Es una tarea delicadísima, ¿no? Así es. Entró Billinghurst, tuvo oposición del Congreso porque la mayoría del Congreso era el Partido Civilista. El primer presidente que dio la Ley General de Huelgas, el primer presidente que le reconoce a los trabajadores del muelle y dársena del Callao las 8 horas de jornada laborales solo para ellos. El primer presidente que construyó, escúcheme bien, un barrio obrero, el primer barrio obrero, casas para obreros, lo dio este señor, Guillermo Billinghurst, del Partido Demócrata. Ya, así es. Creó el Departamento de Madre de Dios, no te olvides, pero quería él cerrar el Congreso. Inclusive quería tener contacto con las montoneras. La oligarquía se dio cuenta y promueve el golpe de Estado de Oscar R. Benavides. ¿Ya? Primer gobierno de Oscar Ricardo Benavides, 1914-1915. ¿Ya? En febrero de 1914 le da el golpe de Estado por querer cerrar el Congreso y unirse con las clases bajas, así decían estos varones del azúcar, ¿no? La insolencia de las clases bajas. Y ustedes dirán, ¿y por qué gobernó solamente un año? Si es militar, ¿por qué no se quedó 4 años, 8 años? ¿Sabe por qué gobernó un año? Porque el golpe de Estado lo hicieron los oligarcas. Benavides solamente era un títere de los ricos. A partir de este momento, señores, ya no hay caudillismo militar. No hay caudillaje militar, no te olvides. El caudillaje terminó con Cáceres en el siglo XIX. ¿Ya? Entonces, por eso que a él le encargaron el gobierno. Su tarea era devolverle el gobierno a los civilistas. En esos momentos estalla la Primera Guerra Mundial, que genera pánico porque cree que va a haber fuga de divisas y la moneda que teníamos era una moneda de gran valor. A ver, ¿cuál era la moneda oficial de Perú? A ver, dije, a ver, ¿cuál? La libra de oro. Claro, la libra peruano patrón de oro. Como los ricos, ¿sabes qué hacen los ricos de Perú cuando tienen problemas? Agarran la plata y pan, lo dejan en los bancos de afuera, los bancos de Suiza, bancos de Estados Unidos, ¿ya? Entonces nos iban a dejar sin moneda de oro. Para que no suceda eso, el gobierno de Benavides establece el billete fiscal, el régimen de papel moneda, ¿ya? ¿Ya? Que la gente use el billete, el papel y la moneda que tenía 135 milésimos de oro, cuando el dólar tenía solo 35. Mira cuánto valía la libra peruana más patrón de oro, ya tenía que estar guardada en los bancos. De esta manera se protegió la moneda, ¿ya? Y en vez de convocar elecciones, convoca una convención nacional. ¿Qué convención nacional? Es un congreso de partidos políticos y el partido que permitió que los civilistas vuelvan a gobernar fue el partido de Cáceres. Y Cáceres también fue el que sirvió a Leguía. Cáceres estuvo al servicio de la élite. Por eso todo el mundo dice así, ¿no? Si Cáceres hubiese muerto en la batalla de Huamachuca en la guerra con Chile, hoy sería la gloria nacional, porque fue un brillante estratega en la resistencia contra Chile. Pero lo que empaña a Cáceres es su vida de político. Su partido, a ver, ¿cómo se llama el partido que fundó Cáceres? ¿Lo dije? El partido de los Gamonales de la Sierra, ¿cómo se llamó? El Partido Constitucional. El Partido Constitucional, ¿ya? Y este partido en la convención votó, porque los votos de los civilistas no alcanzaban para que se elija presidente a Pardo. Y los civilistas vuelven a tomar el poder. Pero ya estaban desgastados. El pueblo peruano así le peleaba todos los días, estaban desgastados. Y ya, entonces, ¿qué es lo que va a pasar, no? Pardo gobierna de septiembre de 1915 a julio de 1919. Las exportaciones suben en 300% gracias a la Primera Guerra Mundial. El rico es más rico de lo que es, pero el pobre peruano va a ser más pobre de lo que es. ¿Ya? ¿Qué pasa? Exportaciones de azúcar, exportaciones de algodón. ¿Ya? Y los hacendados, los gamonales de la sierra comienzan a sembrar caña de azúcar. En vez de sembrar productos de pan llevar, camote, papa, maíz, para comer, ¿no? Hay escasez, los precios suben. El gobierno, ante la poca producción, se ve obligado a importar inclusive de afuera. Entonces se encarecen los productos y la gente no le alcanza los salarios. Entonces sale a pelear la gente, ¿no? Como la gente sale a pelear, ¿qué hace Cáceres?
perdón, ¿qué hace José Pardo y Barreda? ¿Ya? Este, eh, endulza al pueblo peruano decretando el descanso obligatorio los domingos, obligatorio dominical. Eso fue uno de los primeros decretos que dio. Ya para el pueblo, para que te des cuenta, el pueblo no descansaba ni el día domingo y trabajaba 14 a 16 horas diarias. Un día de descanso, el pueblo lo toma como una bendición de Dios, ¿ya? Pero ahí no basta, el pueblo seguía peleando. Y para contentar al pueblo, el gobierno decreta reglamento de trabajo de mujeres menor de edad. Qué abusivo, señores. Hacían trabajar en la fábrica de chocolate de Onofre, este italiano, este estadounidense, dueño de la galleta Phil que había aquí en el Perú, hacía trabajar a criaturitas de 6 años, 7 años, 8 años, cuando a un niño tú no le puedes quitar su infancia. ¡Qué explotación! Hacían trabajar a mujeres y el cuento es que si su marido ganaba solo 25 soles diarios o 20 soles diarios, ella debía ganar 10. ¿Por qué? Porque es mujer, decía, porque no tiene la misma fuerza del hombre. Entonces, se prohibió, se da un reglamento. Las mujeres no pueden trabajar en trabajos pesados, pueden laborar en trabajos que estén de acuerdo a su capacidad física. Los niños no deben trabajar y con esto trataron de calmar al pueblo, pero el pueblo seguía reclamando ya. Es así. ¿Y qué reclaman el pueblo? La jornada laboral de las 8 horas diarias. Y el pueblo peleó por eso, los obreros pelearon por eso. Como dije, ahí la famosa Federación de Panaderos de Perú, se formó otro gremio, la Unificación Textil Vitarte, se formaron varios gremios, la Federación de Empleados de Hoteles y Restaurantes, Federación de Motoristas de los Tranvías, en fin, el pueblo se organizaba en sindicatos, en gremios, ¿no? Pero había un problema en Puno, señores, los hacendados le quitan sus tierras a las comunidades campesinas de Puno, a los pequeños propietarios que tenían sus tierritas, porque la Primera Guerra Mundial hizo que crezca la exportación de lana. Y lo que querían esos hacendados es tener grandes tierras para criar vicuña, alpaca. La lana peruana era valorada en el extranjero. Y otros hacendados le quitaban sus tierras y le dejaban a los campesinitos sin tierra. Cuando era presidente de Billinghurst, nombró como prefecto de Puno a Teodomiro Gutiérrez Cuevas, que el pueblo le va a llamar Rumimaki, que significa mano de piedra. Y Rumimaki, viendo la situación del campesino, le hizo la pelea a los hacendados. Por ejemplo, prohibió el pongo. ¿Qué es el pongo? Que le hacían trabajar gratis al campesino, ¿no? Haciendo caminos, haciendo carreteras, haciendo puentes, ¿no? Levantando la casa del hacendado. Él prohibió eso. Segundo, prohibió que le hagan trabajar 14 horas, lo bajó por lo menos a 10 horas, ¿ya? Muy bien. Prohibió que le estén pagando tributo. El único impuesto que pueden pagarse depende sería el gobierno, pero no el hacendado, ¿no? Los hacendados odiaron a Rumimaki. Entonces, cuando Rumimaki continúa como prefecto de Puno, ya era presidente José Pardo, prohibió que le quiten sus tierritas y pidieron la cabeza de Rumimaki. ¿Ya? Lo metieron a la cárcel 2 veces, la segunda vez se escapó y nunca pudieron encontrarlo. ¿Ya? El otro problema ya es el problema con Alemania, cuando en la Primera Guerra Mundial los alemanes hundieron el barco peruano Lorton que llevaba nitrato de sodio o sal a España, ¿ya? Y ahí es donde Perú rompe relaciones con el Imperio Alemán, ¿ya? Por otro lado, el gobierno trata de congraciarse con muchos peruanos y decreta la libertad de cultos, ¿no? Aprobado por el Congreso por primera vez en 1915. Pero el problema grave era la lucha obrera, que le reclamaban la jornada laboral de las 8 horas. Entonces la lucha de los obreros va a ser el 13, 14 y 15 de enero de 1919, donde hay un paro general, destruyen, ponen dinamita a los ferrocarriles, ya, la oligarquía se asusta. Cuando el pueblo ve que el pueblo se aleona en masa, el pueblo se asusta, ¿ya? Es así que entran a apoyar la lucha a los estudiantes sanmarquinos, ¿ya? Y los estudiantes de San Marcos interfieren ante el ministro Manuel Vinelle, que era ministro de gobierno, no se llamaba en ese entonces ministro del Interior, y acuerdan decretar
el decreto fue el 15 de enero de 1919, que se establece la jornada laboral de 8 horas y el obrero ganará por 8 horas lo que antes trabajaba por 14 y 16 horas. Y todavía pelearon por aumento de salario, que le costó 40 muertos, 40 muertos. El gobierno retrocede y le da su aumento. Triunfa de la clase obrera y lo consiguió gracias, felizmente, ya a su capacidad de lucha. Ya, muy bien, señores, el gobierno de José Pardo está desacreditado. El civilismo está desacreditado y debilitado, ya. Termina la Primera Guerra Mundial y el país que más invertía en el Perú va a ser desplazado. ¿Quién? Inglaterra, porque Inglaterra va a ser desplazado por Estados Unidos. Primera potencia del mundo después de la Primera Guerra Mundial, gracias a su negocio de vender, fue Estados Unidos. Ya, entonces, ¿qué sucede? Augusto Bernardino Leguía, que era del Partido Civilista, se retira del Partido Civilista, ya, y se presenta en las elecciones como candidato independiente, haciendo una campaña contra los partidos tradicionales, ¿ya? El pueblo entonces cree en la promesa que está haciendo Augusto Bernardino Leguía, ¿ya? Leguía, por ejemplo, habló de que el pueblo tiene que tener acceso a la universidad. La universidad era solo para hacendados. Aya de la Torre estudió Derecho porque su padre era un mediano hacendado. Pero el hijo de un empleado, el hijo de un ingeniero, el hijo de un abogado, de un médico, no tenía acceso. San Marcos, la San Agustín de Arequipa, San Antonio de Abad del Cusco, San Cristóbal de Huamanga, eran universidades para élites, ¿me entiendes? Para terratenientes, para hijos de gamonales. Entonces Leguía promete que el pueblo, la clase media, debe tener acceso a la universidad. Y habló de un programa de becas para los estudiantes que no podían pagar los costos que había en San Marcos, ¿ya? Y esto lo va a cumplir en parte, ¿ya? Lo va a cumplir en parte durante el oncenio, ¿ya? Ganándose un apoyo, tuvo Leguía apoyo por mucho tiempo del pueblo peruano, ¿no? Ya, muy bien. Luego habló del indio, Leguía habló del indio, decía: ¿qué ha hecho el virreinato con el indio? Lo explotó con la colaboración de la élite incaica, por si acaso, ¿ya? ¿Y qué ha hecho la república? Lo ha tenido marginado, igual que el virreinato lo explota. El indio encuentra en este blanco de origen vasco, Augusto Beleguía, una especie de protector, ¿no? Y le ponen el apelativo de Huiracocha. Este es el apelativo que le dieron a Augusto Beleguía. Entonces, en las elecciones, Leguía ganaba las elecciones, pero y el candidato era Antero Aspilla, que también candidateó contra Billinghurst, ¿no? Y Billinghurst, para ganar las elecciones, le prometió al pueblo peruano un panzazo de 1 metro de largo solo por 25 centavos. Por eso que el apelativo que le dieron a Guillermo Billinghurst era pan grande. Entonces Leguía, Augusto Bernardino Leguía, con estas promesas, ganaba las elecciones, pero los civilistas no querían darle el poder, ¿no? Decían que gana por pocos votos, que el Congreso debe elegir al presidente, y Leguía, que ya representaba a los importadores y exportadores que hacían negocio con Estados Unidos, que ahora el socio y cliente de Perú debe ser Estados Unidos, ¿ya? Entonces, Leguía comenzó a representar a una nueva oligarquía. Entonces está produciendo en el Perú lucha de oligarquías, ¿me entienden? Ya, Leguía representa una nueva oligarquía y en el mando militares también una élite de la Marina y del Ejército respalda a Leguía. Por eso que le pudo dar golpe de Estado a José Pardo. Pardo sale por golpe de Estado 4 de julio de 1919, ya, porque Leguía solo lo que va a poder, si él es un civil. No, es la oligarquía, la nueva oligarquía que él representa, ¿ya? Y un sector de la Fuerza Armada que lo apoyó. Acá viene el oncenio de Leguía, 1919-1930, ¿no? Donde quiero que observen, mira, esta foto, ¿no? Con los sombreros de copa, ¿no? Los fracs europeos, cómo se vestían al estilo europeo. Mira, Leguía está al medio, ¿no? En una celebración de los 100 años de
la batalla de Junín y Ayacucho y los 100 años de la independencia del Perú y lo celebró a lo grande, gastó mucha plata, invitó a 29 países, ya, cuando Perú en realidad no tenía para darse ese lujo, ya, pero él vivía con los préstamos de los bancos de Estados Unidos, ya. Leguía, el hombre que ilusionó al pueblo peruano, ¿no? Ya, lamentablemente su gobierno terminó en dictadura y terminó en corrupción, ¿ya? Leguía gobernó 3 periodos consecutivos durante el oncenio, ¿no? ¿Ya? Eh, una, convocó una asamblea nacional para que lo legalice, porque él había llegado por golpe de Estado. Entonces, el 2 de octubre de 1919, esa asamblea lo nombra presidente de la República, entonces ya es presidente constitucional. Esta asamblea debería de reformar la Constitución de 1860, pero al final cambió toda la Constitución, ¿no? Entonces, la Asamblea Nacional terminó convertida en Asamblea Constituyente, ¿ya? Y que esta asamblea, ¿no? Va a hacer que Augusto Bernardino Leguía tenga 3 periodos consecutivos. De acuerdo a la Constitución, su gobierno debería haber terminado en 1924. Y todavía la Constitución de 1920 que decía que no hay reelección, pero él cambió ese artículo y se hace reelegir por 5 años más, ¿no? Cuando se creía que Leguía en 1929 terminaba su mandato, ya, en 1929 vuelve a cambiar la Constitución y se hace reelegir de 1929 a 1934, ¿no? Entonces tuvo 3 periodos de gobierno, tuvo 2 reelecciones, ¿no? Y su gobierno fue una dictadura cívico-militar, un régimen militar autoritario, pero con apoyo a la Fuerza Armada, pues. Una Fuerza Armada a quien él privilegió y le dio gollerías que hasta ahora tienen. Por eso que ese Montoya, ¿no? Que gana como congresista como 40.000 soles y como jubilado 20.000 soles, la Fuerza Armada son 60.000. Y la ley prohíbe 2 sueldos. Y cuando la fiscal del Espinosa lo denuncia a Montoya, el Congreso lo apoya, el Congreso lo blinda, ¿no? Señores, su objetivo era modernizar el Estado con apoyo del capital de Estados Unidos. Eso fue el oncenio, ¿no? Ya, muy bien. Embelleció Lima con los bancos de Estados Unidos, ¿no? Todo y después vamos a vivir la crisis, ¿no? Todo lo lindo que hizo en Lima, la Plaza San Martín, el Parque Universitario, el Parque de la Exposición, ¿no? El Hospital Loaiza, el Hospital del Niño, las avenidas que hizo, ¿no? A la Avenida Leguía, hoy Avenida Arequipa, Avenida Unión, hoy Avenida Colonial, Avenida El Progreso, hoy Avenida Venezuela, la Avenida Brasil, fue con la plata de Estados Unidos. Este tipo de economía era social. A su gobierno, Mariano Cornejo, sobre su derecho, le llamó Patria Nueva, ¿ya? Para diferenciarse del civilismo, ¿no? Ya que se caracterizó porque rompe con el Partido Civilista y no solamente rompe, lo liquida al Partido Civilista. Y el Partido Civilista desaparece para siempre y en 1930 los varones del azúcar se vengan de Leguía, ¿ya? Incorpora por primera vez a la clase media a la administración pública, ya a la clase media, está muy bien, ¿no? Así como Castillo incorporó a sus paisanos, yo, ¿no? Me acuerdo que una vez voy a la SUNAC de la colonial y veo un montón de gente chotana, veo un montón de peruanos andinos, ¿no? Bueno, así hacen con los presidentes cuando entran, jalan a su gente, como se dice. Bueno, Leguía es el primero que puso a la clase media en la administración pública del Estado, ¿no? Un régimen populista y demagógico donde dice incorporación del pueblo peruano a la administración pública, ¿no? Pero en realidad estaban engañando, porque al campesino le estableció la cohesión vial y lo hizo trabajar como burro. Así es. No solucionó el problema de la servidumbre, ¿no? Así es. Lo que sí, el enganche desapareció, eso sí hay que decirlo, ¿no? Ya. La, insertó la economía peruana, modernizó al Estado peruano a la economía mundial, convirtiéndonos en país dependiente como hasta ahora somos, como semicolonia, ¿no? Ya. Entonces, política del oncenio. Señores, un gobierno dictador, autoritario. Me hace recordar a Fujimori igualito. Un congreso servil, una prensa servil al hombre opositor, que era José Carlos Mariátegui, lo expulsó el brillante escritor. A Aya La Torre, que se manifestaba como organizador, también lo expulsó el fundador del APRA, ¿no? Promulga la Constitución de 1920, ¿ya? Así es. Y surgen por primera vez los partidos que hasta ahora existían, eran partidos de la oligarquía. El primer partido, los únicos partidos de masa fueron el Partido Socialista de José Carlos Mariátegui y el APRA.
Y el APRA, ¿por qué es nefasto en la historia de Perú? Porque dijo que era marxista, dijo que era socialista, así dijo el APRA, y esto fue para destruir al socialismo. Los millonarios le tuvieron miedo al APRA creyendo que era socialista y al final ahí en la torre le demostró que pactaba con ellos. Y con esto te malogró la lucha del Partido Socialista. O sea, el APRA nació para hacerle daño al Partido Socialista, que mañana más tarde se va a llamar Partido Comunista. Ya, así es. En el campo social, el hombre que decretó el Día del Indio, mira, decreta cohesión vial. El indio tiene que trabajar 12 días o 6 días gratis para el Estado, construyendo caminos y carreteras. 50.000 kilómetros de trabajo gratis. Esto era una especie de mita republicana. Modernizó Lima, como te dije, con edificios, ¿no? El rey vial de la capital, urbanizaciones nuevas con la Organización Santa Beatriz, y teóricamente legalizó las comunidades campesinas, ¿no? ¿Ya? Atención, en economía, las inversiones de Estados Unidos se incrementaron, el capital inglés es desplazado por los bancos, por el capital de Estados Unidos, le entrega la IPC, o sea, la Bray Pariñas a la International Petroleum Company por el lado de París. Fue el presidente más centralista que hemos tenido. Le regaló a Colombia el trapecio amazónico, tratado Salomón Lozano, sin que Colombia se le pida, ¿ya? Y con Chile firmó el tratado Alberto Radagami, Mirano Figueroa Larraín, también le llaman Tratado de Lima, el 3 de julio de 1929, donde no supo defender a Arica, porque si él se ponía duro, de acuerdo a la ley, Arica era prosperano. La Constitución de 1920 le permitió que 5 años para el poder, 5 años para el congresista, porque antes la función de congresista duraba solamente 2 años, ¿ya? Y decía bien claro, ¿no? En vez de municipalidad se creó la Junta de Notables elegido por el presidente, eso no tiene nada de democracia, ¿ya? Si el Congreso no le daba voto de confianza al gabinete ministerial, el gabinete ministerial era disuelto, ¿ya? Aunque se incorporó algunas cosas de la Constitución de Querétaro de la Revolución Mexicana, como el habeas corpus, el principio de inviolabilidad de propiedad literaria, material, intelectual. José Carlos Mariátegui, el gran líder de la clase obrera, con su obra cumbre, Los 7 ensayos, que todo joven debe leer, Peronicemos al Perú, ideología y política del gran pensador, y la izquierda no ha sabido continuar los estudios de Mariátegui. Fundó la Confederación Campesina del Perú y dijo que la clase obrera debe dirigir la revolución, mientras que el oportunista y comodín de ahí a la torre decía que la clase media. No puedes confiar en la clase media, no es que la clase media quiere ser pituca. La clase media no tiene conciencia de clase, no tiene conciencia de obrero. Al contrario, desprecia al obrero más que el capitalista, el de clase media. Se siente superior al barredor de la calle, al obrero que está con pico y pampa, pico y pala rompiendo el suelo. En vez de decir gran trabajador peruano y hay que pagarle como debe ser, el pituco de clase media no piensa así. Este es el APA, a esa clase de gente, con su obra, el imperialismo y el APA, en fin, ¿no? Fin del oncenio, corrupción, y el CAD de la Bolsa de Valores Bañores cayó, la oligarquía se vengó, promovió el golpe de Estado de Sánchez Cerro, y a Dios le guía que lo maltrataron tanto que murió en una clínica del Callao. Su casa fue asaltada en la del Quirón Carabaya. Consecuencia, tercer militarismo. Jovencitos, he terminado, les voy a dar las claves. 1, A de avión. 2, E de elefante. 3, B de barco. 4, A de avión. 5, E de elefante. Muchas gracias por haberme escuchado, y el próximo día, lunes a primera hora, estamos avanzando en la nueva clase. Hasta la próxima semana, ¿ya? Y cuídense bastante, por favor. Gracias, profesor. Ya, hasta luego, jovencitos, señoritas, jóvenes. Ya, Cuídese. ya, muchas gracias.